La Eurocopa 2024 está a punto de comenzar y en este vídeo vamos a repasar las claves, solo lo más importante que tienes que saber sobre las selecciones del grupo C, donde tenemos a Serbia, a Eslovenia, a Dinamarca y para finalizar a una Inglaterra que llega como favorita, liderada por Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con el tercer vídeo de esta guía para conocer a las 24 participantes en esta Euro 2024 que se va a celebrar en Alemania. Un grupo, el C, en el que encontramos a selecciones de 4 niveles diferentes, podríamos decir. Obviamente una de las llamadas a poder pelear hasta el final por el título. Inglaterra, una selección que prácticamente está debutando en Eurocopas como es Eslovenia. Una Serbia que tiene calidad pero que tampoco tiene grandes registros en estos torneos, y una Dinamarca que viene de hacer o que venía de hacer un gran torneo en la pasada edición, pero que dejó un mal sabor de boca, un muy mal sabor de boca en el Mundial. Vamos a hablar de estas 4 selecciones, vamos a conocerlas un poquito mejor, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos de la previa de la Eurocopa, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre cómo veis el nivel de Inglaterra, si para vosotros es la máxima favorita o bueno, pues está al mismo nivel, por ejemplo, que Francia. ¿Creéis que puede haber sorpresas? ¿Confiáis en que Eslovenia pueda meterse incluso como una de las mejores terceras? Todo me lo podéis dejar abajo, yo ahí os leo y encantado, como siempre, podemos debatir. Vamos a echarle un vistazo a ese... Bueno, pues esa imagen general de este grupo C, en el que las jornadas clave parecen ser obviamente la primera por ese enfrentamiento entre Serbia e Inglaterra, pero el gran duelo de este grupo parece ser en la jornada 2 entre Dinamarca e Inglaterra. También ese duelo en el que en principio se puede decidir la segunda posición entre el conjunto danés y el conjunto serbio, jornada número 3. El ganador de este grupo C se medirá a uno de los mejores terceros, lo veis en el lado derecho del cuadro. El segundo de este grupo C se medirá al primero del grupo A, por lo tanto, bueno, pues esta posición envenenada clarísimamente. Según los que se dejan el dinero, Inglaterra es la gran favorita para clasificarse, seguida de Dinamarca, por detrás un poquito Serbia y Eslovenia, que parece claro que lo puede tener bastante complicado. En mi opinión, yo creo que Inglaterra va a ser primera de este grupo, que Dinamarca la va a seguir como segunda y que Serbia se va a terminar clasificando como una de las mejores terceras, dejando a Eslovenia sin opciones y bueno, como cuarta de este grupo C, en el que tenemos a una de las selecciones que tenemos que descubrir, ¿no? A una de esas selecciones que obviamente, bueno, pues a lo largo del año no la seguimos demasiado y llega su momento en estas grandes citas, aunque viene haciéndolo o lo ha hecho, mejor dicho, bastante bien en la fase de clasificación. Es la segunda Eurocopa de su historia como país independiente. Ya es un éxito para el conjunto de Jan Oblak y de Benjamin Sesko estar aquí. Por lo tanto, si consigue una clasificación a la ronda eliminatoria, se podría celebrar por todo lo grande en el país de Luka Doncic o de Pogačar. Otra vez se medirá a Dinamarca, porque ya se ha medido al conjunto danés en la fase de clasificación y terminaron igualados a puntos con 22, pero es cierto que el conjunto danés ganó uno de los partidos y el otro terminó en empate a 1, por lo tanto creo que puede ser también un duelo interesante entre dos selecciones que se conocen muy bien, y esto yo creo que claramente beneficia a la que tiene menos calidad, porque le pueden, en definitiva, bueno, pues sorprender muchas menos cosas, aunque también es cierto que ese factor puede venirle bien a una selección algo más desconocida como es el conjunto esloveno. Lo cierto es que, bueno, pues esta selección eslovena, como os digo, se ha clasificado como segunda de grupo en la clasificación, dejando, por ejemplo, fuera a Finlandia. Una selección, la eslovena, que basa su juego en el orden, en un 4-4-2, bueno, pues muy canónico, por decirlo
decirlo así, un esquema de los de toda la vida, jugando con 2 delanteros, 2 futbolistas referencia, en el que obviamente la gran estrella es el bueno de Benjamin Sesko, pero un conjunto que no es demasiado defensivo, un equipo al que le gusta atacar, al que le gusta llegar con gente, con varios jugadores al área contraria. Obviamente, además de tener esa doble punta, suele incorporar a los laterales, busca bueno, pues esas jugadas entre futbolista de banda y el lateral para poder llegar a línea de fondo y poner centros, pero bueno, pues os tenéis que quedar sobre todo con eso, que se hace o intenta hacerse fuerte a través del orden de ese 4-4-2, tener las líneas juntitas y sobre todo aprovechar, bueno, pues esos duelos frente a la defensa rival con ese 2 contra 2 que intenta imponer frente a los defensas con su pareja de delanteros, futbolistas corpulentos, jugadores que también tienen velocidad y que pueden hacer bastante daño en ese tipo de acciones, en ese tipo de choques 1 contra 1. No renuncia al ataque, pero bueno, pues se basa principalmente en el orden. El conjunto esloveno, que como os digo, bueno, pues va a tener opciones, lo va a tener que pelear, pero no me parece un grupo imposible para que pueda dar la sorpresa, sinceramente. Una convocatoria en la que no hay demasiadas cosas que destacar. Obviamente a todos nos suena el nombre del bueno de Jan Oblak, a todos nos suena también en los últimos años, bueno, pues se ha hecho un futbolista bueno, pues admirado y destacado por los que siguen el fútbol internacional, también por aquellos que siguen a los jóvenes talentos de categorías inferiores. Estamos hablando del caso de un Benjamin Sesko, que también en los últimos veranos, últimos mercados, ha sonado para equipos potentes como Manchester United, como Newcastle, y lo cierto es que más allá de esos 2 grandes futbolistas, Oblak y Sesko, no tenemos una selección demasiado reconocible, pero que tiene una base importante de 3-4 futbolistas jugando juntos en el Panathinaikos de la liga griega. Terminamos echándole un vistazo al 11, en un equipo que parece que tiene una columna vertebral bastante definida, en la que no se esperan demasiados cambios, pero sobre todo en esa columna vertebral, pero en la que las bandas sí que dependen más del plan de partido. Podemos ver, por ejemplo, la opción de Stojanovic, que es un lateral derecho, jugando por delante, jugando en un doble lateral si quiere intentar defenderse un poquito mejor el conjunto esloveno, pero podemos ver también una opción un poquito más ofensiva con Mlakar y con Verbic en bandas, intentando asistir, intentando crear algo para los remates de Benjamin Sesko y de Sporar. Como os digo, una selección en la que la columna vertebral parece clara, pero en la que puede haber cambios, sobre todo en las bandas, dependiendo del plan de partido, algo más defensivo o algo más ofensivo del seleccionador. Hasta aquí el vistazo, este repaso, las claves más importantes de una selección eslovena para la que ya es un éxito indiscutible haberse metido en su segunda Eurocopa, y que lo va a pelear, aunque parece que no lo va a tener sencillo en este grupo C. Siguiente parada, nos vamos a hablar ahora de una selección danesa que parece que ha bajado, bueno, con respecto a lo que suponía, ¿no? A lo que pensábamos sobre ella después del pasado mundial, en el que estuvo muy mal, en el que decepcionó a todos, se quedó fuera en la fase de grupos, bueno, pues no pudiendo o perdiendo frente a Australia, no superando, no pasando del empate a 0 frente a Túnez en un partido en el que falló muchas ocasiones, y una derrota algo más lógico frente a Francia, ¿no? La que se terminó siendo subcampeona. Una Dinamarca que va a disputar bueno, pues esta Eurocopa después de hacerlo y de llegar hasta semifinales en el torneo del 2021. A partir de ahí, bueno, creció la expectativa con ellos, pero esa mala participación en el Mundial hacen que bajemos un poquito. Viene de dar la sorpresa en esa Eurocopa 2021, pero ahora la sensación es que su techo competitivo está en cuartos, aunque ya ha demostrado recientemente que puede dar la sorpresa y llegar un poquito más lejos. Veremos lo que ocurre, pero lo cierto es que viene de una decepción bastante importante el conjunto danés, dirigido de nuevo por su seleccionador desde el 2020, un Hjulmand al que se ha halagado muchísimo, o al que se halagó muchísimo después de esa Eurocopa, que sonó para equipos importantes, pero que sigue con su proyecto en el norte de Europa. Es un equipo que tiene alternativas, que maneja el sistema de tres centrales, que también por momentos puede jugar en 4-3-3, que tiene carrileros que pueden hacer prácticamente la banda al completo por ellos mismos, pero que también tiene, bueno,
bueno, pues esas alternativas más defensivas para ser un equipo muy sólido atrás, con unos centrales que se defienden muy bien en el juego aéreo, como Vestergaard, como también Kjaer, con un Joaquín Andersen que está también acostumbrado a poder salir jugando y a ser, bueno, pues ese futbolista que dé un paso adelante en la salida de balón. Un poquito más de lo mismo también con Christensen, que tiene esa capacidad también de conducir. En definitiva, un equipo muy versátil, un equipo que tiene calidad con Eriksen, con Damsgaard también, con Skov Olsen, que le aporta ese punto de 1 contra 1, y con una gran noticia, ¿no? Con una gran aparición en la punta del ataque, el bueno de Rasmus Højlund, el futbolista, el delantero centro del Manchester United, que ha completado una buena temporada inicial en el conjunto de los Diablos Rojos, pese a tener malos números en el comienzo de su campaña en Premier League con el conjunto de Manchester. Un equipo que creo que puede ser divertido de ver, que puede dar guerra y que puede también mostrar esas alternativas que tiene a la hora de jugar. Una convocatoria en la que yo creo que no hay no hay grandes ausencias, y en la que vemos, bueno, pues esa columna vertebral formada por Schmeichel, por el bueno de Simon Kjaer, también habitual en esta selección danesa, Højbjerg, Eriksen lo vemos en el centro del campo, también el Thomas Delaney, el ex del Sevilla, y arriba, como os digo, bueno, pues llegan esas novedades en forma de delantero centro de garantías con Højlund, después, bueno, de que veamos al habitual, a Josef Poulsen o a Kasper Dolberg, siempre dejando muchas dudas y fallando en momentos importantes para ayudar a su selección, no pudiendo definir esas grandes ocasiones que suele crear esta selección danesa. Una convocatoria que, como siempre, os recuerdo, bueno, pues algunas de estas imágenes las he sacado de la cuenta de Nahuel ZN en Twitter. Os recomiendo que sigáis porque, bueno, pues repasa el fútbol internacional y también está hablando sobre Copa América e incluso sobre la Copa de Oceanía, que creo que se nos queda ya un poquito lejos a todos los que no nos centramos tanto en el fútbol internacional. Para terminar, le echamos un vistazo al 11 de la selección danesa, donde hay dudas incluso en la portería. Hay pocos futbolistas fijos en el 11 del seleccionador danés, pocos indiscutibles, como os digo, y muchas opciones diferentes según el plan. Como os contaba anteriormente, hay opción de poner a carrileros que prácticamente te pueden hacer la banda ellos solos, o poner una opción más defensiva. El caso del sector derecho con Alexander Ba o con Christensen, el ex de Leeds United, por ejemplo. También tenemos esa zona de la media punta donde hay diferentes opciones con Skov Olsen, futbolista más de 1 contra 1, o Eriksen, que es prácticamente un organizador pero también tiene un gran golpeo de balón. Tenemos incluso la opción de tener una doble punta entre que puedan formar Wayne, el futbolista del Wolfsburgo, y Højlund. También tenemos esa opción de bueno, pues intentar sacar una buena versión de un Damsgaard que a todos nos sorprendió en la pasada Eurocopa. Por lo tanto, un equipo con alternativas también en el centro del campo, con la posibilidad de que Nørgaard sea titular o que el titular, bueno, pues sea Hjulmand. Muchas opciones diferentes, un equipo difícil de prever y que yo creo que va a ir cambiando dependiendo del rival y de lo que quiera hacer exactamente en ese encuentro. Por lo tanto, muy difícil de prever los 11 titulares del seleccionador danés. Una selección de Dinamarca que veremos, pero que parece que está llamada a ser segunda de este grupo, a ponérselo difícil, a intentar vengarse de lo que ocurrió en esa pasada Eurocopa frente a Inglaterra, o de intentar imponerse de nuevo a la selección eslovena. No lo tendrá sencillo porque su principal competencia en esa pelea por estar en los octavos de final parece una selección de Serbia, que tiene su techo, parece en esos cuartos por la calidad de su plantilla, pero que si somos realistas y miramos a la historia, veremos que es su primera Eurocopa como país independiente. Es cierto que ya disputó una, bueno, pues siendo Serbia y Montenegro, si no recuerdo mal, en el año 2000, pero bueno, pues en los grandes torneos últimamente viene decepcionando, en Eurocopas porque apenas se ha clasificado, y en mundiales porque apenas es capaz bueno, pues no es capaz de pasar de la fase de grupos. Lo vimos en la pasada cita en el Mundial de Qatar 2022, donde terminó tan solo con un punto, última clasificada. No fue capaz de ganar ni a Camerún, ni tampoco fue capaz, ahora se me ha ido el nombre de la otra selección de ese grupo, pero también cayó, y para mí dejando una muy buena imagen en su partido inicial frente a Brasil, y también terminó perdiendo, ahora sí que me ha venido, frente a Suiza. Una selección que deja
bueno, pues cosas muy brillantes con errores muy graves. Lo vamos a repasar después a la hora de hablar de ellos. Una selección en definitiva esta de Serbia que tiene calidad, que tiene talento, que tiene futbolistas en las grandes ligas, pero que parece que no termina en los grandes torneos de dar una buena versión. Seguramente todo lo contrario, pese a hacer fases de clasificación interesantes. En este caso el conjunto serbio terminó como, si no recuerdo mal, como segundo después de perder los 2 encuentros con la primera de su grupo, con una Hungría de la que ya hablamos también en un vídeo reciente aquí en el canal. Una selección serbia que tiene como una de sus grandes estrellas y como jugador más carismático, sin ningún tipo de duda, al bueno de Aleksandar Mitrovic, que tiene números muy buenos de mucho nivel con su país. Una selección serbia que basa buena parte de su plan en el físico de sus futbolistas, jugadores normalmente muy altos, muy potentes, con mucha fuerza también, no solo a la hora de, bueno, pues de ganar esos duelos, sino también incluso a la hora de ganar esos balones divididos. Una selección de Serbia que en el pasado mundial nos demostró ser muy valiente, con una presión alta muy agresiva, pero que dejó momentos de bastante caos a partir de ese encuentro contra Suiza de la segunda jornada. Una selección que tendía a partirse, una selección que parecía que no estaba trabajada, que se separaba demasiado, y eso puede llevar a que veamos, como os decía antes, momentos de bastante caos. Obviamente con el nivel de sus delanteros, con Mitrovic, y con la alternativa también de Vlahovic, del que hablaremos después, y con el gran nivel técnico que tienen algunos de sus futbolistas como Kostic, como Tadic, también como Zivkovic, bueno, pues podemos ver a una selección que sobre todo intente atacar a través de centros laterales. Una selección serbia en la que, bueno, pues encontramos a futbolistas muy conocidos que en los últimos años han llamado mucho la atención, o que de momento, o que siguen en este momento jugando en grandes ligas. El caso de sus 3 guardametas, Petrovic, Rajkovic, Milinkovic-Savic, futbolistas interesantes que vienen creciendo como Pavlovic, el futbolista del RB Salzburgo, otros que vienen, por ejemplo, Milenkovic, de hacer una final de la Conference League espectacular, futbolistas que conocemos muy bien aquí en la liga como Gudel o como Maximovic, y jugadores de calidad arriba, con gran nivel técnico y con mucha pegada, ¿no? Como Tadic, como Kostic, o como también, bueno, pues futbolistas habituales, ¿no? Del nivel europeo importante, como Vlahovic o como un Aleksandar Mitrovic, que pese a haberse marchado a Arabia Saudí, sigue dejando, como os decía antes, muy buenos registros con su selección. Una Serbia en la que el 11 tiene variantes, en la que podemos ver seguramente una línea de 3 atrás, con un centro del campo en el que suele haber 1 o 2 mediapuntas. Parece que en los últimos encuentros su seleccionador está decidiendo más apostar por la pareja que forman Mitrovic y Vlahovic, pero lo habitual antes de estas últimas pruebas era que Tadic compartiese esa zona por detrás del delantero con Milinkovic-Savic. Una selección serbia que, como os contaba anteriormente, bueno, pues es un equipo bastante físico, sobre todo en su columna vertebral, centrales muy potentes, muy altos, muy espigados, y también un centro del campo en el que Lukic pone el trabajo, y la creatividad, bueno, pues la puede poner Ilic, aunque Maximovic también sería la alternativa y sería más un futbolista también con llegada y más de trabajo que de creatividad. Eso se le queda sobre todo a las bandas, donde Kostic y Zivkovic son jugadores importantísimos, aunque hay dudas con que el futbolista de la Juventus, Kostic, pueda ser titular desde el inicio. Todo quedará marcado también por cómo funciona ese plan inicial y si hay que ir tomando medidas, porque al seleccionador no le está gustando demasiado. Una selección serbia que tiene calidad para hacer una buena Eurocopa, que no tiene un grupo sencillo para ello, pero que ya puede hacer historias si termina jugando las rondas eliminatorias. Y para terminar, cerramos este vídeo hablando de una de las grandes favoritas, la Inglaterra de Harry Kane, de Jude Bellingham o de Phil Foden, que viene de quedarse a las puertas de hacer un gran mundial, que viene también de quedarse muy cerquita de proclamarse campeona de la Eurocopa por primera vez en su historia, jugando además en casa, pero se choca con los penaltis de forma habitual. Ya le ocurrió en el Mundial del 2018, donde cayó frente a Croacia, si no recuerdo mal, en esa tanda de penaltis. También cayó en tanda de penaltis frente a Italia
en la última Eurocopa, y Harry Kane falló un penalti para bueno, pues poner el empate frente a Francia en los últimos minutos de ese duelo, si no recuerdo mal, de cuartos de final en Qatar 2022. Por lo tanto, una historia, la de Inglaterra con los penaltis, en la que los recuerdos son muy malos también para su seleccionador Gareth Southgate, que cuando fue internacional falló un penalti muy importante para la selección de los Three Lions. Una selección inglesa que obviamente tiene que llegar como una de las grandes favoritas por el nivel de su plantilla, por los resultados que viene cosechando en los grandes torneos, por el estado de forma de sus jugadores, y también porque la mayoría de ellos brillan en una de las o en la gran liga en estos momentos, ¿no? Como es la Premier League. Un Gareth Southgate que basa su fútbol sobre todo en el orden, aunque ha ido evolucionando. Si recordáis esa primera Inglaterra, ¿no?, con tres centrales, que basaba mucho sus partidos en no encajar y en poder aprovechar las acciones a balón parado que ponía Trippier y que remataba Maguire. Ha ido evolucionando, cada vez tiene más talento, y lo cierto es que ese talento, pese a que parece que no está del todo conjuntado y que no puede brillar de forma perfecta, y que no vemos esa gran versión en Inglaterra de Foden, de Saka o de Jude Bellingham, lo cierto es que, bueno, pues cada vez esas conexiones funcionan mejor, futbolistas que van ganándose el puesto, como estos jóvenes que os estaba comentando, con otros que vienen siendo muy indiscutibles, como el caso de Harry Kane en la delantera, o un Declan Rice en el que Gareth Southgate confió desde el principio. Puede haber también novedades en ese centro del campo, lo comentaremos después, pero lo que es cierto es que la figura de Gareth Southgate, bueno, pues genera mucho debate. A mí me da la sensación, por lo que leo, es que genera mucho más debate fuera del país que allí, porque la sensación es que este entrenador ha sido capaz de devolverle una competitividad que Inglaterra no tenía desde hace mucho tiempo, pese a haber tenido grandes generaciones como la de Gerrard, Lampard, Rio Ferdinand, John Terry, etcétera. Por lo tanto, ese debate que nosotros tenemos sobre si con Gareth Southgate en el banquillo se puede ganar un gran torneo, me da la sensación que en Inglaterra no está tanto en la calle como si fuera del país británico. Para terminar, le echamos un vistazo a la convocatoria con una lista de 26 futbolistas de un nivel absolutamente maravilloso, en el que faltan jugadores como Rashford, como Jadon Sancho, como Jack Grealish, como un Maguire que está lesionado y que, bueno, pues al final ha tenido que apostar por diferentes opciones en una línea defensiva en la que va a haber que probar cosas y va a haber que utilizar a futbolistas que no juegan en su posición habitual. El caso principalmente de un Kieran Trippier, que se va a adaptar en los primeros encuentros de forma 100% segura a jugar como lateral izquierdo, ante un Luke Shaw que no llega al 100%, que ha tenido muchas lesiones esta temporada con el Manchester United y que apenas ha podido participar en el tramo final de la campaña. Veremos si el jugador de los Diablos Rojos va pudiendo coger ritmo en esta fase de grupos y está preparado para las eliminatorias. Sería muy importante que lo fuese, ya que, bueno, pues por ejemplo él fue capaz de marcar ese tanto inicial para Inglaterra en la final de la pasada Eurocopa frente a Italia. Con respecto a esa zona de la defensa, también la lesión de Maguire hace que Marc Guehi, el futbolista del Crystal Palace, parezca la principal alternativa, aunque Gareth Southgate puede tirar de experiencia y darle la titularidad a Lewis Dunk, al capitán del Brighton, que ha sumado más internacionalidades que la alternativa en esa posición. En el centro del campo, la opción principal en estos momentos, por los minutos que le viene dando, parece ser Kobbie Mainoo, pero también está la opción de pues meter algo más de experiencia, un futbolista algo más veterano que sobre todo te va a aportar mucho trabajo, mucho recorrido, como Conor Gallagher. Pero esa es una de las opciones, ¿no? Una selección inglesa que parece tener 8 futbolistas fijos en el 11 y que también tiene algunas dudas, sobre todo en esa zona central, con el acompañante de Stones y con el acompañante de Declan Rice. Arriba las mediapuntas para jugadores de tremenda calidad, además de mucha pegada,
como Jude Bellingham y como Phil Foden. En la delantera, el indiscutible, el mejor jugador de este equipo, en mi opinión, el bueno de Harry Kane, que viene siendo el líder, y en la derecha la alternativa a Bukayo Saka, que parece titular en el inicio al menos, con un Cole Palmer que viene a hacer una temporada gigantesca con el Chelsea en su primera campaña en Stamford Bridge. Una de las grandes favoritas, la Inglaterra de Bellingham, Foden y Harry Kane, será capaz de ganarse o de ganar su primera Eurocopa después de quedarse cerca en los últimos grandes torneos. Lo veremos, lo iremos contando aquí en el canal. Yo espero que Serbia y Dinamarca al menos se lo pongan complicado y que Eslovenia pueda rascar algún puntito que haga que la última jornada tenga muchos alicientes. Ojalá sea así, lo iremos contando, pase lo que pase, aquí en el canal. Gracias por verlo.